En este video les voy a compartir cómo realizar este bolero. Es un bolero tejido en la técnica de ganchillo crochet. Es muy parecido al bolero estrella que tejimos en un video anterior. Cuando presenté ese video me pidieron que les enseñara a realizar un bolero pero de manga larga. Bueno, pues el día de hoy les voy a presentar el paso a paso para que ustedes puedan realizar este bolero en cualquier otra talla. Los invito a que visiten mi blog, ahí les voy a dejar información y una tabla de medidas. Si te gusta este bolero y quieres aprender a realizarlo, te invito a que te quedes a ver el tutorial. Los materiales que vamos a necesitar para realizar este bolero son hilo o estambre que estén indicados para tejer con un gancho de 3 milímetros. El hilo que voy a utilizar es esta hilaza que tiene 62% algodón y 38% rayón. Voy a necesitar dos madejas. Vamos a tejerlo con un gancho de 3 milímetros. Necesitamos tijeras, cinta métrica, vamos a iniciar con una cadena reforzada y después vamos a tejer 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y a partir de aquí vamos a trabajar cadenas en múltiplos de 3 hasta llegar a la medida que necesitemos para la talla que vamos a trabajar. En este caso voy a hacer la talla 3 y la medida que necesito es de 28 centímetros. Entonces después de las 6 cadenas voy a ir tejiendo cadenitas en múltiplos de 3 hasta llegar a los 28 centímetros. Aquí ya tengo la medida de 28 centímetros. Después de las primeras 6 cadenas tejí 48 cadenas más y con eso llegué a esa medida. Ustedes van a revisar la tabla de medidas que les voy a dejar en el blog para que ustedes lo puedan tejer en cualquier otra talla. Van a tejer las 6 cadenas y después cadenas en múltiplos de 3 hasta llegar a la medida para la cual van a tejer este bolero. Estas cadenas nos van a dar las separaciones para la espalda, las mangas y los puntos de orilla. Después de las 6 cadenas, la cantidad que ustedes tejieron en múltiplos de 3 la van a dividir en 3 partes. En este caso yo tejí 48 cadenas. Al dividirlas en 3 me dan una cantidad de 16 puntos. Vamos a empezar con un punto alto. Para eso trabajamos 3 cadenas y este será nuestro punto de orilla. Ahora vamos a dejar pasar 1, 2, 3, 4 y en la cadenita 5 vamos a hacer un abanico. Tejemos 2 puntos altos, dos cadenas y 2 puntos altos en ese mismo punto. Ya tengo uno. Hago el segundo. Ahora vamos a ir en cada punto tejiendo un punto alto. En este caso para la talla 3 tejí 48 cadenas después de las 6 primeras cadenas. Esos 48 puntos divididos en 3 partes me dan 16 puntos. Entonces después del abanico voy a tejer 16 puntos. Voy a hacer un punto alto en cada una de las cadenas. Voy a continuar hasta tener los 16 puntos altos. Una vez que ya tengo los 16 puntos, en el siguiente punto voy a tejer un abanico. Hago 2 puntos altos, 2 cadenas
y 2 puntos altos. Ahora en el siguiente punto hago un punto alto y así en cada uno de los siguientes puntos voy a tejer un punto alto hasta tener 16 puntos altos. Una vez que tengo los 16 puntos altos, en el siguiente punto tejo un abanico. Hago los 2 puntos altos, 1, 2, 2 cadenas y 2 puntos altos, 1, 2, y otra vez voy a tejer un punto alto en cada punto alto hasta tener 16 puntos altos. Ustedes deberán tejer el número de puntos que corresponda a la talla que están tejiendo. Una vez que tengo los 16 puntos, en el siguiente punto voy a hacer un abanico, hago los 2 puntos altos, las 2 cadenas y 2 puntos altos, 1, 2, y en el último punto hago el punto de orilla. Aquí ya tenemos divididos los puntos, lo que serán las mangas y la parte de la espalda. Vamos a iniciar la hilera 2 y como vamos a tejer la hilera 2 debemos tejer las siguientes hileras. Vamos a empezar con 3 cadenas que serán el primer punto alto y después nos vamos a ir a la separación del abanico y ahí vamos a tejer un abanico. Debemos tejer los 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Esto siempre lo vamos a trabajar en cada una de las separaciones. Después, donde están los puntos altos, en cada punto alto vamos a trabajar un punto alto. Y entonces en cada punto alto un punto alto. Aquí, como pueden ver, tejí todos los puntos, incluyendo los puntos del abanico. Ahora, ya aquí está la separación, ahí voy a tejer 2 puntos altos. Esto en todas las separaciones, 2 cadenas y 2 puntos altos. Aquí están otra vez los puntos altos. En cada uno voy a tejer un punto alto hasta llegar a la siguiente separación. Aquí ya terminé de tejer los puntos altos, ya está otra vez la separación. Tejo ahí los 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Estos abanicos son los que nos van a ir dando los aumentos. Ya que tenemos el abanico, vamos a ir al punto alto y ahora tejemos en cada punto alto un punto alto. Vamos a continuar hasta llegar a la última separación. Aquí ya llegué a la última separación. Voy a hacer los 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Estos 2 puntos del abanico de la hilera anterior los vamos a dejar pasar y vamos a ir hasta el último punto, que es el punto de orilla, y ahí tejemos el punto alto. Esto solamente lo vamos a hacer al principio y al final de cada hilera. Vamos a tejer el abanico, dejamos pasar los puntos del abanico de la hilera anterior y vamos a ir hasta el punto de orilla, como lo hicimos en esta hilera. Entonces, así es como debemos ir tejiendo las hileras. En cada punto alto un punto alto y en cada separación un abanico. Así voy a continuar tejiendo hasta llegar a la hilera 7. Aquí ya tengo tejidas un total de 7 hileras. Voy a empezar la hilera 8, giro el tejido, levanto las 3 cadenas para formar mi punto de orilla y ahora en el abanico tejo un abanico, hago mis 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos, 1 y 2. Aquí voy a dejar pasar 1, 2, 3, 4 y en el punto 5 voy a hacer un abanico
Ahora los voy a hacer de 3 puntos altos. Hago un punto alto en este mismo punto, el segundo punto alto y el tercer punto alto, 2 cadenas y otra vez 3 puntos altos. Vamos a ir tejiendo los abanicos de 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Aquí ya terminé el abanico, dejo pasar otra vez 1, 2, 3, 4 y en el punto 5 otra vez el abanico, 3 puntos altos. Aquí ya tengo 2, hago el tercero, 2 cadenas y 3 puntos altos, 1, 2, 3 y otra vez dejo pasar 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y en el punto 5 voy a tejer el abanico de 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Voy a continuar así hasta llegar a la primera separación. Aquí ya estoy por llegar a la separación, dejo pasar los 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y ahora aquí en la separación voy a hacer 2 puntos altos que son con los que empiezo a formar el abanico. Después voy a tejer una cadena y ahora voy a doblar el tejido para cerrar la primera manga. Voy a ir al centro del abanico del primero, paso el gancho, tomo la gasa y hago una cadena y voy a terminar el abanico con los 2 puntos altos, 1, 2. De esta manera ya formé la primera manga y ahora voy a continuar tejiendo abanicos en lo que es la parte de la espalda. Dejo pasar 1, 2, 3, 4 y en el punto 5 el abanico, como lo estuvimos trabajando desde el inicio de la hilera. Aquí voy a hacer el abanico de 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Solamente donde están las separaciones es donde vamos a trabajar abanicos de 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Entonces, ahorita voy a continuar tejiendo los abanicos de 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos, saltando 4 puntos y en el quinto el abanico hasta llegar a la siguiente separación. Una vez que llego a la separación del abanico, voy a tejer ahí el abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Ahora voy a continuar tejiendo los abanicos de 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos, dejando pasar 1, 2, 3, 4 y en el quinto punto el abanico, hasta llegar a la última separación. Una vez que llegamos a la separación, vamos a tejer 2 puntos altos, 1, 2, hacemos una cadena y vamos a doblar el tejido para unir con el abanico de la separación anterior. Vamos ahí y ahora saco el gancho, voy a pasar por el centro del abanico, voy a retomar la gasa y hago una cadena. Y ahora voy a terminar de formar el abanico. Tejo los 2 puntos altos, 1, 2. Vamos a ir al último punto, que es nuestro punto de orilla, y tejemos ahí un punto alto. Aquí ya tengo formado lo que serán las mangas y ahora vamos a cortar esta hebra. Hacemos una cadena reforzada y cortamos aquí la hebra. Ya tenemos formado el bolero y vamos a hacer las mangas. Ahora, para trabajar las mangas, aquí ya tengo la primera, les voy a mostrar cómo tejerla. Vamos a iniciar con una cadena para fijar nuestra hebra en el tejido y aquí en la parte donde hicimos la unión tenemos los 2 abanicos. Vamos a empezar en el abanico, el que tiene la unión, pasamos y hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a hacer 3 cadenas para formar el primer punto alto y ahí mismo vamos a tejer 2 puntos altos más, 1, 2, 2 cadenas y otra vez 3 puntos altos,
Con esto estamos formando el primer abanico. Ahora hacemos una cadena y en el abanico un medio punto, una cadena y en el siguiente abanico un abanico. Hacemos los 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora hacemos una cadena y vamos a estar trabajando de la siguiente manera. Sobre un abanico hacemos un abanico y en el siguiente abanico nos toca hacer un medio punto, y en el abanico anterior nos tocó hacer el medio punto, ahora nos toca tejer un abanico. Una vez que tenemos el abanico, hacemos una cadena, vamos al siguiente abanico y hacemos el medio punto, y así vamos a continuar hasta llegar al final de esta hilera. Aquí ya estoy por llegar al final de la hilera, ya hice el abanico, hago la cadena y aquí en el abanico que está unido con el otro, al centro hago un medio punto, y como aquí voy a finalizar la hilera, hago una cadena y voy a cerrar en la tercera cadena con las que inicié la hilera. Hago ahí un punto deslizado, y para iniciar la siguiente nos vamos a ir con punto deslizado hasta el centro del abanico. A partir de esta hilera ya las hileras se van a repetir trabajando de la siguiente manera. Aquí tejí una cadena que es el medio punto, y ahora vamos a hacer una cadena más que será de separación. Vamos a ir al medio punto y ahí vamos a tejer ahora el abanico. Hacemos los 3 puntos altos, 2, 3, 2 cadenas y 3 puntos altos, una cadena y sobre el abanico un medio punto, una cadena, y ahora sobre el medio punto vamos a tejer el abanico. Hacemos los 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Una vez que tenemos el abanico, vamos a hacer una cadena y ahora sobre el abanico vamos a trabajar medio punto. En los abanicos vamos a tejer medio punto. Hacemos una cadena de separación y ahora en los medios puntos es donde debemos tejer el abanico. Una cadena de separación y sobre el abanico el medio punto. Vamos a continuar hasta llegar al final de esta hilera. Voy a cerrar esta hilera, hago la cadena de separación y en la hilera anterior cerramos con un medio punto, tejimos la cadena y cerramos con punto deslizado en el abanico. Después nos recorrimos con punto deslizado y empezamos a trabajar la hilera. Ahora, esa es en una hilera. En la siguiente hilera, que es la que estamos tejiendo ahorita, vamos a cerrar con un punto deslizado sobre la cadena que tejimos, que fue el medio punto. Ahí hago el punto deslizado y ahora vamos a empezar con el abanico. Hacemos las 3 cadenas y después 2 puntos altos, 2 cadenas de separación y otra vez 3 puntos altos para terminar de formar el primer abanico. Entonces se van a ir intercalando los abanicos. Donde tenemos los medios puntos nos van a tocar abanicos, y donde tenemos abanicos los medios puntos. Vamos a continuar así hasta tener 19 hileras. Una vez que ya tenemos las 19 hileras, ahora vamos a hacer el punto resorte para terminar de tejer la manga. Empezamos con 2 cadenas, vamos a ir tejiendo medias varetas. Vamos a ir aquí al primer orificio de donde están los 2 puntos y hacemos una media vareta. En el segundo punto otra media vareta. Al centro del abanico una media vareta, y aquí otra vez están los 3 puntos altos del abanico. Vamos a ir al segundo orificio
y tejemos una media vareta. En el tercer orificio otra media vareta. Después vamos a ir hasta donde está el medio punto y ahí vamos a tejer la media vareta. Y vamos a repetir lo que hicimos en el abanico anterior. Donde están los 3 puntos solamente vamos a tejer 2 medias varetas. Entonces vamos al primer orificio, hacemos una media vareta, en el segundo otra media vareta. Aquí ya tenemos entonces las 2 medias varetas sobre los 3 puntos de la hilera anterior. Al centro del abanico una media vareta y aquí tenemos otra vez 3 puntos. Vamos a dejar pasar este primer orificio y las otras 2 medias varetas las vamos a tejer una en cada uno de los orificios. Hacemos una y la segunda. Una vez más está el medio punto, vamos a ir ahí y tejemos la media vareta. Así vamos a continuar tejiendo hasta llegar al final de esta hilera. Una vez que llegamos al final de la hilera, donde tejimos las 2 cadenas, vamos a hacer en la segunda un punto deslizado. Y con esto cerramos esta primera hilera. Vamos a iniciar la segunda, tejemos 2 cadenas y ahora esta segunda hilera vamos a ir tejiendo los puntos resaltando el primero para enfrente y hacemos la media vareta. El segundo vamos a resaltar hacia atrás y tejemos la media vareta. Para resaltarlo hacia adelante pasamos el gancho por la parte de atrás del punto, jalamos la gasa y tejemos la media vareta. Para resaltarlo por la parte de atrás vamos a meter el gancho enfrente del punto de esta manera, jalamos la gasa y tejemos la media vareta. Así vamos a ir tejiendo durante toda la hilera un punto resaltado hacia adelante y el otro punto resaltándolo hacia atrás hasta llegar al final de la hilera. Una vez que llegamos al final de la hilera vamos a cerrar con un punto deslizado en la segunda cadena. Ahora vamos a tejer 2 hileras más de la siguiente manera. Empezamos con 2 cadenas y los puntos que resaltamos hacia adelante lo volvemos a resaltar hacia adelante. Ahí hacemos la media vareta y el punto que resaltamos hacia atrás lo resaltamos también hacia atrás y tejemos ahí la media vareta. Así vamos a ir tejiendo los puntos como se presentan. El que está resaltado hacia adelante lo seguimos resaltando hacia adelante y el que está resaltando hacia atrás lo vamos a resaltar hacia atrás. Y vamos a continuar hasta llegar al final de esta hilera y tejemos otra hilera más tejiendo los puntos como se presentan. En total tejí 4 hileras de resorte. Voy a terminar con una cadena reforzada y voy a cortar esta hebra. De esta manera es como debemos tejer las mangas. Así es como quedan. Y ahora solo nos falta tejer un borde para darle un poquito más de largo al bolero y formar lo que será el frente. Vamos a empezar con una cadena reforzada y vamos a fijar nuestra hebra en la parte del cuello donde está nuestro primer punto de orilla. Ahí vamos a pasar y hacemos un punto deslizado. Aquí vamos a tejer un abanico. Empezamos con 3 cadenas y ahí mismo 2 puntos altos más. Ya tenemos 3 puntos, hacemos 2 cadenas y tejemos 3 puntos altos más para terminar de formar el primer abanico. Una vez que tenemos el abanico, vamos a dejar pasar un punto alto y en el siguiente vamos a tejer otro abanico. Hacemos los 3 puntos altos
2 cadenas y 3 puntos altos. Dejamos pasar un punto alto y en el siguiente el abanico. Así vamos a continuar hasta llegar a donde está la unión en la manga. Aquí ya estoy por llegar a donde está la unión. Voy a dejar pasar este punto alto y aquí donde hicimos la unión tenemos una separación antes y una separación después. En la primera voy a tejer 3 puntos altos. Ahora voy a hacer 2 cadenas y en la segunda separación tejo los otros 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora aquí en la parte de la espalda voy a tejer un abanico sobre cada abanico de la hilera anterior hasta llegar nuevamente a donde está la unión. Aquí ya terminé de tejer un abanico en cada abanico que están en la parte de la espalda y llegué aquí a donde está la unión. Vamos a hacer lo que hicimos en la unión anterior. En la separación que está antes de la unión vamos a tejer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Tejemos 2 cadenas y en la segunda separación vamos a hacer 3 puntos altos. Vamos a repetir lo que hicimos en el otro frente. Dejamos pasar un punto y en el siguiente tejemos el abanico. Vamos a hacer los 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Una vez que terminamos el abanico, dejamos pasar un punto y en el siguiente el abanico. Vamos a continuar así hasta llegar a la parte de arriba. Una vez que llegamos a el último punto del frente, ahora vamos a tejer 3 hileras más, tejiendo un abanico sobre cada abanico de la hilera anterior. Vamos a iniciar las hileras pasando con punto deslizado al centro del abanico y ahí tejemos el primer abanico y después un abanico en cada abanico de la hilera anterior hasta llegar nuevamente a la parte de arriba y así vamos a continuar tejiendo hasta tener 3 hileras de abanicos más. Ya terminé de tejer las hileras de abanicos. En total tengo 4 hileras. Ahora lo que vamos a hacer aquí es el cordón. Vamos a tejer puntos cadena hasta que tengan el largo que ustedes deseen para su cordón. Yo voy a tejer 30 cadenas. Una vez que tengo las 30 cadenas, voy a ir en cada punto haciendo un punto deslizado. Voy a continuar hasta llegar a la primera cadena que tejí. Una vez que llegué al final de los puntos cadena, voy a ir con un punto deslizado hasta donde está el primer punto del abanico y después hago una cadena reforzada y voy a cortar esta hebra. Y con esto ya tengo formado el primer cordón. Ahora voy a ir al otro frente. Ahora voy a hacer una cadena y voy a ir al primer punto del abanico. Ahí voy a pasar el gancho, jalo la gasa y la paso por la cadena que acabo de realizar. Ahora voy a tejer 30 puntos cadena y una vez que tengo los 30 puntos, en cada punto voy a tejer un punto deslizado hasta llegar a la última cadena y una vez que llegamos al final de las cadenas vamos a ir al primer punto del abanico, tejemos un punto deslizado y después una cadena reforzada. Vamos a cortar la hebra y con esto terminamos el segundo cordón. Y bueno, con esto terminamos de tejer el bolero. Como pudieron ver, es un bolero muy fácil de realizar. Bueno, en la descripción del video les voy a dejar el enlace del blog para que ustedes puedan checar ahí la tabla de medidas. Bueno, pues espero que este tutorial les guste, les sea útil y sobre todo que lo realicen. Los espero en el próximo video.
Te invito a visitar mi canal de cocina dando clic aquí. Si buscas manualidades fáciles y divertidas, visita el canal Las Ideas de Karen dando clic aquí. No olvides suscribirte. Nos vemos hasta la próxima.